Jornada sobre maíz en la zona de Jesús María, organizada por la Asociación de Cooperativas Argentinas. Allí fue disertante principal la ingeniera Claudia Vega. Ingeniera Claudia Vega, los productores en general consideran que ellos, bueno, saben casi todo de maíz y muchos dicen que saben todo. Esta es una vieja lucha de los técnicos con los productores, ¿no? Que suelen contestar y a mí que me vienen a decir si yo hace 30 años que vengo haciendo agricultura. Pero si usted tuviera que hacer una síntesis de cuáles han sido, por ejemplo, los puntos que usted señalaría en los cuales los productores en este año, en que en realidad uno termina juzgando que ha sido un buen año, que va a ser un buen año para el maíz, ¿en qué puntos los productores por ahí no tuvieron en cuenta alguna cosa o se equivocaron incluso? Sí, es una excelente pregunta. Una de las cosas que ha cambiado, digamos, cuando uno ve estas series largas de tiempo, es el tema de la tolerancia de los genotipos a los estreses, ¿no? O sea, hay mucho desarrollo en los semilleros para tolerar los estreses por mayor competencia entre plantas, por el agua, y esa es una diferencia importante que el productor tiene que tener en cuenta, ¿no? O sea, que todos los años cuenta con un material que puede ser un poquito mejor que el anterior y que por ende tiene más potencial de rendimiento, ¿no? Y ahí es donde vienen todas las investigaciones que se hacen en diferentes ámbitos para tratar de ver cuál es el mejor manejo para acompañar a ese desarrollo en el caso del germoplasma, ¿no? Y estos encuentros son espectaculares para ver eso. Acá en particular se ve cómo el manejo tradicional versus un manejo más intensificado. Los chicos hoy lo llamaron un manejo premium porque es un manejo orientado a altos rendimientos que en este año en particular han sido acompañados por una buena campaña. Bueno, acá tenemos para justamente ver cómo los genotipos responden a ese mejor manejo que básicamente es un incremento de la densidad de planta siempre acompañado por mayor nitrógeno, ¿no? Y bueno, estamos en estos intentos de cerrar brechas. Cuando vemos los potenciales para Córdoba realmente son muy altos. Los estudios dicen que deberíamos sacar entre 14 y 15 toneladas de rendimiento. Sí, justamente yo le iba a preguntar eso, que usted había mencionado que los techos estaban en 14, 15 mil kilogramos por hectárea, pero es un resultado que no muchos productores llegan a lograr o incluso a arrimarse. Y entonces, Claro, bueno, justamente eso es lo que nosotros llamamos brechas entre lo que podría alcanzarse por el tipo de clima que tenemos y el tipo de suelos, que la verdad es que tenemos en la provincia suelos muy buenos, esos son los techos los que deberíamos acercarnos y después lo otro es el manejo, ¿no? Entonces, muchas decisiones, entre eso la fecha de siembra, el manejo de la fertilización, tanto fertilización de base como el manejo del nitrógeno, la densidad de plantas, que son un paquete en realidad porque no es una cosa sino el combo, son los que podrían estar explicando brechas. Además de otras cuestiones que nosotros siempre invitamos a los productores que miren en sus campos, en sus lotes, otras cuestiones como por ejemplo la fertilidad de los suelos, ¿no? O sea, en Córdoba hemos empezado a ver deterioro de la fertilidad de los suelos, entonces ahí hay otro punto que puede estar explicando por qué por qué tenemos esas brechas tan marcadas, ¿no? El tema de la fertilidad del suelo, el tema de la compactación. Este año hemos visto muchos casos de compactación en suelo. Cuando hay compactación, las raíces no pueden crecer. Si no pueden crecer, no pueden tomar el nitrógeno, no pueden tomar el agua. Y todas esas son causas de brechas de rendimiento, ¿no? Entonces, nosotros decimos conocer mejor el ambiente y eso incluye no solo cuestiones de clima, sino también en el lote cómo está la fertilidad física, cómo está la fertilidad química, para tener una idea de la cantidad de recursos que se pueden almacenar en ese suelo, ¿no? Y a partir de ahí crear una estrategia de manejo para poder acercarnos a los techos de la región. usted advierte que justamente eso que nos acaba de apuntar al final de su respuesta, medio como que no se hace o se hace poco. Y nosotros vemos que a veces cuesta tomar como parte de la rutina anual la medición del estado nutricional de los suelos y del estado hídrico, ¿no? Y por ahí uno dice, no, se recargó más, menos, porque estamos
mirándolo como lluvias, pero bueno, es muy importante tener idea de esos recursos, ¿no? Los suelos pueden almacenar hasta los 2 metros de profundidad, suelos como estos que estamos acá o los que tenemos en Manfredi, pueden almacenar mucha cantidad de agua y es necesario medirla, ¿no? Siempre eso al inicio de la campaña para ver, yo le llamo la caja fuerte, que es donde está el recurso agua, que es el más escaso, entonces medirlo para tener una idea si estamos a un 50%, a un 30%, eso nos ayuda ya con un punto de partida de ver con qué recursos contamos. Y lo otro es el suelo, conocer el pH, la compactación, la cantidad de nitrógeno que puede brindar el cultivo, que son factores importantes para caracterizar el ambiente y bueno, nos van de alguna manera seteando la base, ¿no? A partir de la cual necesitamos mejorar y construir para poder acercarnos a esos rendimientos. Necesitamos acompañar también al desarrollo de mejor germoplasma con un manejo más adaptado a eso. Y bueno, y lo bueno de esto, que yo siempre lo insisto, es que Córdoba tiene altísimos rendimientos potenciales. Tienen techos que cada vez se demuestra que son techos altos, ni hablemos de los productores bajo riego. Nosotros tenemos en Manfredi medidos que podemos trepar 16 a 18 toneladas en un maíz bajo riego, en maíz tardío, ¿no? Entonces tenemos un ambiente con buen potencial. El tema está en cómo manejamos esos recursos, ¿no? Y las estrategias de fecha de siembra, densidad, fertilización, conocer el lote son todas partes de ese gran paquete. Justamente, fecha de siembra y densidad, sobre todo aquí en el norte y centro de la provincia de Córdoba. Bueno, con respecto a la fecha de siembra, nosotros vemos... Definitivamente maíces tardíos. Hemos aprendido que la mejor estrategia para darle estabilidad a lo largo de los años, ya pensándolo en series largas, es el maíz tardío. Y maíz tardío estamos hablando de diciembre. Acá en este caso hemos visto un ejemplo de un maíz sembrado más tempranamente en noviembre, pero hacer un maíz en noviembre tiene que ser una estrategia muy bien pensada porque noviembre está poniendo la floración en enero, ¿no? Que es un mes de mucha demanda ambiental. Entonces, solamente para buenos lotes, con agua, con gran cantidad de agua al inicio y en un año en donde el pronóstico sea de neutro niño, podría ser un manejo. Pero en general, el maíz de diciembre es el que mejor se adapta para el combo de situaciones y de estreses que tenemos en esta región. Y las densidades, fundamentalmente apuntando a cuál debería ser la densidad óptima o sobre qué rango trabajar para que lleguemos al mejor resultado. Sí, la pregunta de la densidad siempre va muy acoplada con lo que es ambiente. Y cuando hablamos de ambiente no solamente estamos hablando del lote en particular con todas estas mediciones, sino estamos también hablando de pronóstico, no estamos hablando de agua, de nitrógeno. Y muchas veces nosotros decimos que con el manejo nosotros le estamos generando el ambiente al cultivo, ¿no? Cuando decidimos atrasar la fecha de siembra de más o no fertilizar, nosotros estamos construyendo también ese ambiente que es más empobrecido para el maíz, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta ese concepto tan amplio de ambiente, la densidad óptima va a variar según la calidad ambiental. Si estamos con muy buenos ambientes, como podemos tener en Manfredi o acá, en este lote en particular, nosotros vemos respuestas positivas a incrementos de densidades hasta 8, incluso hasta 9 plantas por metros cuadrados, con el combo de materiales que son tolerantes a las densidades más altas, ¿no? Y entonces eso es un manejo que nos permite justamente llegar a los techos estos tan altos que mencionamos. Y después está el combo con el genotipo. Hay estrategias de genotipos que a una densidades un poco más baja se las ingenian los materiales para hacer más granos por espiga o para poner una segunda espiga o incluso hasta hacer macollos con granos. Que a nosotros los cordobeses no nos gustan los macollos con granos, pero son parte de estrategias que se pueden ver en otras regiones también, ¿no? Entonces, la densidad óptima siempre va a depender de la calidad ambiental. En un año como este es muy probable que maximicemos rendimiento con las densidades más altas. Pero como usted lo hace, midiendo por metro cuadrado. Nosotros medimos por metro cuadrado, que es como una muestra, digamos, de la medición por hectárea, ¿no? Entonces, en metro cuadrado nosotros vemos que entre 8 y 9 plantas, dependiendo del genotipo, logramos levantar los rendimientos, ¿no? Y bueno, y si tenemos riego, hemos visto respuestas aún a mayores densidades que ya son para sistemas bajo riego en donde el agua nunca es limitante. Y por supuesto, no se trata solamente de esto, del rendimiento, de lo cuantitativo y de tomar en cuenta todas estas cosas que usted nos apuntó, sino fijarse también
en los márgenes, o sea, en el resultado, como la ecuación también nos garantiza un resultado, porque no es cuestión de simplemente, bueno, le doy por este lado, pero no me fijo en cuánto gasto y en cuánto voy a obtener, ¿no? Bueno, ese es un gran desafío que interesantemente se está resolviendo en estos años. Hay muchos proyectos que se llaman proyectos de análisis de brecha, en donde justamente están haciendo este juego interesante de manejos premium, como lo llamábamos, o manejos optimizados, con márgenes tenidos en cuenta, ¿no? Así que los invito a que se acerquen a conocer los diferentes sitios. Hay proyectos brechas en Córdoba, tenemos al menos 2, pero están en toda la República Argentina, y son sitios espectaculares en donde el concurso trata de que un grupo de productores se siente a pensar en cómo manejar ya finito, teniendo en cuenta justamente el margen, para acercarse a esos rendimientos con márgenes positivos que le ganen al manejo tradicional. Y se están logrando en muchas regiones. Nosotros tuvimos la suerte de que el año pasado, en el concurso brechas a nivel nacional, Córdoba ganó el premio, digamos, porque logró cerrar brechas con un manejo optimizado y con márgenes positivos para el caso del productor.